La noticia dejó al mundo entero con la boca abierta. La viuda de Cariñanos, conocida por su discreción y su vida apartada de los medios, había decidido, finalmente, romper su silencio después de años de especulaciones y rumores. La verdad que estaba a punto de desvelar cambiaría por completo la vida de Kiko Rivera, y no solo la suya, sino también la de Isabel Pantoja, Paquirri, y todo el círculo cercano de la familia. La viuda, una mujer que había sido cómplice silenciosa de muchos secretos durante décadas, había decidido hablar. Durante una entrevista exclusiva, contó cómo muchos años atrás, Paquirri había tenido un romance con ella, un amor prohibido que nunca llegó a ser público, pero que ahora, 35 años después, salía a la luz en todo su esplendor. Según la viuda, en sus encuentros secretos, Paquirri le había revelado una información crucial que cambiaría el destino de Kiko Rivera. Él no era hijo biológico de Isabel Pantoja, sino de otro hombre, un hombre cuya identidad fue cuidadosamente guardada. Paquirri, en su afán de proteger su familia y su imagen pública, había decidido ocultar la verdad para mantener la estabilidad de la familia Pantoja. Lo que parecía un simple rumor, pronto tomó un giro aún más sorprendente. La viuda de Cariñanos reveló que en una de sus últimas conversaciones con Paquirri, él le había confesado que Kiko Rivera era el hijo de un famoso amigo de la familia, pero por respeto a la madre de Kiko y por no dañar la carrera de Isabel, Paquirri había decidido criar al niño como suyo. Kiko, al enterarse de este impacto, reaccionó con una mezcla de incredulidad y angustia. Durante la entrevista en Telecinco, Kiko no podía ocultar sus emociones, entre lágrimas y un profundo desconcierto, manifestó su sentir: si esto es cierto, toda mi vida ha sido una mentira. Con cada palabra que salía de su boca, la verdad parecía hundirlo más, mientras el público en el plató no daba crédito a lo que acababan de escuchar. La viuda, visiblemente emocionada, explicó que Paquirri había sido un hombre que había luchado por la estabilidad de su familia, pero que sus errores le pesaban tanto como los secretos que había guardado. Él amaba a Isabel profundamente, pero su corazón le traicionó en varias ocasiones, y no solo en lo que se refiere a su relación con Isabel, dijo, sin arrepentirse por hablar tras tantos años de silencio. El impacto de esta revelación no solo sacudió a Kiko Rivera, sino también a toda la familia Pantoja, que se encontraba en shock. Isabel Pantoja, que nunca había hablado de este supuesto amorío, se encontraba ahora en el centro de una tormenta mediática sin precedentes. ¿Era Kiko Rivera hijo de Paquirri o de otro hombre? Nadie sabía qué pensar, y las respuestas eran cada vez más esquivas. El hecho de que la viuda de Cariñanos hubiera decidido hablar ahora, muchos años después de la muerte de Paquirri, dejaba en evidencia las grietas en la estructura de la familia. A su vez, muchos se preguntaban si este sería el principio del fin de los secretos que habían rodeado a la familia Pantoja durante tantas décadas. Este desvelamiento del mayor secreto se convirtió en un tema viral en las redes sociales, con fans y detractores debatiendo sobre la veracidad de la historia. Sin embargo, no cabe duda de que la vida de Kiko Rivera, y la de su madre Isabel Pantoja, nunca volverían a ser las mismas. La verdad por fin había salido a la luz y con ella, la sombra de los secretos familiares se desvanecía, revelando una nueva realidad para todos los involucrados. Impactante. La viuda de Cariñanos destapa el mayor secreto y revela a Kiko Rivera la verdad sobre su verdadero padre, parte 2. El plató de Telecinco estaba en silencio absoluto. Los presentadores apenas podían procesar lo que acababan de escuchar. Kiko Rivera, de pie, no conseguía dejar de mirarse las manos, como si estuviera tratando de asimilar la revelación que acababa de cambiarlo todo. A su lado, la viuda de Cariñanos, una mujer que por años había permanecido en las sombras, seguía manteniendo una postura firme, pero con los ojos llenos de una emoción que delataba la carga de la verdad que había tenido que guardar durante tanto tiempo. La entrevista inesperada. La entrevista con la viuda de Cariñanos no había sido planeada. Nadie esperaba que después de tantos años de silencio, ella decidiera hablar de un tema tan delicado, mucho menos en una plataforma tan expuesta como la televisión nacional. Pero su necesidad de contar la verdad, de liberar las cargas de su alma, la llevó a hacerlo. La decisión de hablar no fue tomada a la ligera, y en las horas previas a la grabación, la viuda había estado pensativa y nerviosa, aunque finalmente se dio cuenta de que su testimonio era necesario. La verdad no puede seguir siendo oculta, Kiko necesita saber quién es realmente, dijo con voz firme pero quebrada. Fue ahí cuando destapó el misterio detrás de la identidad del padre biológico de Kiko Rivera, un secreto que había estado guardado durante más de 3 décadas. El romance secreto entre Paquirri y la viuda de Cariñanos.
La viuda de Cariñanos, que en su juventud había sido amiga cercana de la familia Pantoja, narró cómo surgió su relación con Paquirri. A pesar de la imagen pública que Paquirri siempre había querido proyectar, la viuda contó que él, siendo un hombre profundamente sensible y apasionado, había encontrado en ella un refugio. Su amorío no era una simple aventura pasajera, sino un romance auténtico que se desarrolló a lo largo de varios años, en el que compartieron confidencias, caricias y promesas. En un tono casi confidencial, la viuda contó cómo Paquirri, tras la muerte de su primer hijo, había sido devastado. En ese periodo de dolor, Paquirri comenzó a encontrar consuelo en su amistad con ella, lo que evolucionó lentamente en algo más profundo. Sin embargo, la realidad de su vida pública y su compromiso con Isabel Pantoja, quien en ese momento ya estaba embarazada de Kiko Rivera, hizo que Paquirri decidiera esconder su relación, manteniéndola en secreto. Paquirri estaba atormentado, pero su amor por Isabel lo hacía callar muchas cosas, confesó la viuda. Pero lo que nunca imaginó, lo que jamás pensó que ocurriría, fue que ese amorío llevaría a una verdad mucho más grande de la que él estaba dispuesto a aceptar. En sus últimas semanas, antes de su trágica muerte, Paquirri había decidido confiar en ella. Fue entonces cuando le reveló la verdad: Kiko no es mi hijo, lo sabes, y lo sé, pero jamás podría revelarlo, jamás podría darle esa carga a Isabel. La viuda, aún visiblemente afectada, explicó que Paquirri lo había dicho con lágrimas en los ojos. Él temía que esa revelación destruiría todo lo que había construido con Isabel y su familia. Kiko Rivera, entre la incredulidad y el dolor. La revelación dejó a Kiko Rivera completamente desconcertado. De manera abrupta se sentó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. El peso de la verdad parecía insoportable. En ese momento Kiko expresó lo que muchos espectadores se estaban preguntando: ¿cómo puede ser? ¿Por qué no me dijeron esto antes? ¿Por qué me hicieron vivir con esta mentira? Las palabras salían de su boca como una descarga emocional que reflejaba la confusión y el dolor que estaba sintiendo. Los minutos parecían interminables. Kiko, aún sin poder asimilar la magnitud de lo escuchado, le pidió a la viuda que confirmara si lo que había dicho era realmente cierto. La mujer, entre lágrimas, asintió lentamente, dejando claro que lo. Diciendo que tal vez aún existían dudas sobre la veracidad de lo que la viuda había compartido. Sin embargo, la mujer se mostró segura de sus palabras. Yo no quiero crear un escándalo, pero sé que esta es la verdad, y sé que el Paquirri no podía vivir con ella. No podía ser honesto porque temía por su familia, temía por Isabel, afirmó con firmeza. La reacción de Isabel Pantoja. La noticia no tardó en llegar a la familia Pantoja. Isabel Pantoja, que estaba en su finca de Cantora, recibió la noticia de inmediato. En ese mismo momento, la cantante, quien había mantenido siempre una postura inquebrantable sobre su familia y su vida privada, se enfrentó a un dilema sin igual. La revelación no solo cuestionaba su relación con Paquirri, sino también su propia maternidad. ¿Podría Isabel creer lo que estaba oyendo? ¿Cómo reaccionaría ante tal acusación? Mientras tanto, los seguidores de la familia Pantoja en las redes sociales comenzaron a desatarse en comentarios, compartiendo su incredulidad y teorías sobre lo que realmente había ocurrido. Algunos afirmaban que Kiko Rivera ya había sido consciente de la verdad, mientras que otros se preguntaban si Isabel, en algún momento, había estado al tanto de la situación. La búsqueda de la verdad. La reacción de Kiko Rivera fue inmediata. No solo se encontraba devastado por la noticia, sino que también comenzó a cuestionarse otras partes de su vida, su relación con su madre, su padre, y la verdadera historia detrás de su nacimiento. Con el apoyo de su círculo cercano, Kiko comenzó a buscar más detalles sobre su verdadera paternidad. La viuda de Cariñanos, consciente de la magnitud de lo que acababa de desvelar, ofreció toda la documentación que podría respaldar sus afirmaciones. Sin embargo, la familia Pantoja, temerosa de los efectos que esta revelación podría tener en su imagen pública, comenzó a actuar rápidamente para frenar el escándalo. Kiko Rivera, mientras tanto, continuaba procesando su dolor, enfrentándose a una nueva identidad. En su mente la figura de Paquirri, su querido padre adoptivo, se desdibujaba, mientras la sombra de esta nueva verdad lo envolvía con más preguntas que respuestas. El futuro de la familia Pantoja estaba más incierto que nunca, y el escándalo no parecía tener fin. Con Kiko buscando respuestas y la viuda de Cariñanos decidida a seguir adelante con la revelación de la verdad, la historia no había hecho más que comenzar.
La noticia de la revelación de la viuda de Cariñanos no solo sacudió el mundo de la televisión, sino que también encendió una tormenta mediática que inundó las redes sociales, los programas de actualidad y, por supuesto, las oficinas de los abogados. Todo el mundo se preguntaba, ¿es posible que Kiko Rivera no sea hijo biológico de Paquirri? La pregunta flotaba en el aire como una nube de incertidumbre y nadie sabía cómo se resolvería este misterio. Kiko Rivera frente a la realidad. Kiko Rivera, aún en shock, pasó días sin salir de su casa. La noticia le dio vueltas en la cabeza, y no podía conciliar el sueño. No podía creer lo que había escuchado. ¿Mi padre no es Paquirri? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo reacciono? ¿Qué hago con mi madre, con Isabel?, se preguntaba una y otra vez, mientras miraba al vacío. La incertidumbre lo devoraba, y aunque la viuda de Cariñanos le había dejado claro que Paquirri le había revelado su verdadera paternidad, Kiko sabía que la historia aún no estaba completamente escrita. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años de silencio? El dilema lo atormentaba. ¿Acaso había algo más que desconocía? Había más secretos que aún no se habían revelado. En su mente la única respuesta posible era una: tenía que saber la verdad, y para ello necesitaría pruebas más allá de las palabras de la viuda. La búsqueda de la verdad, testimonios y documentos. Al día siguiente Kiko Rivera comenzó a tomar medidas. Lo primero que hizo fue contactar a su abogado, un hombre astuto y experimentado que había trabajado con algunas de las personalidades más poderosas de España. Juntos comenzaron a investigar todo lo relacionado con la historia de su nacimiento, buscando pruebas tangibles que pudieran confirmar o desmentir lo que la viuda de Cariñanos había dicho. El abogado de Kiko solicitó acceso a documentos privados, registros de hospitales, informes de médicos y cualquier tipo de correspondencia que pudiera arrojar luz sobre los detalles de su nacimiento. Mientras tanto, Kiko decidió hablar con las personas más cercanas a Paquirri en esos tiempos, amigos de la familia, conocidos y antiguos colaboradores. Las conversaciones fueron tensas y llenas de silencio, pero lentamente algunos comenzaron a abrirse, revelando fragmentos de historias que habían sido calladas durante años. Una de las primeras personas que accedió a hablar con Kiko fue el antiguo chofer de Paquirri, un hombre que había estado presente en muchos de los momentos clave de la vida de la familia. Paquirri nunca dejó de hablar de Kiko como su hijo, pero sí noté algo raro en sus actitudes. Había algo en sus ojos cuando miraba a Isabel, algo que no encajaba. Estaba preocupado y no por el niño, le confesó el chofer, dejando caer una nueva pista sobre la relación entre Paquirri y la madre de Kiko. La confusión de Isabel Pantoja. Mientras tanto, Isabel Pantoja, que se encontraba en su casa en Cantora, vivió un periodo de angustia. La noticia de la posible paternidad de otro hombre sobre su hijo la dejó completamente desbordada. ¿Por qué no me dijeron nada? ¿Por qué Paquirri no me habló de esto? ¿Cómo es posible que haya vivido todos estos años pensando que Kiko era hijo de Paquirri y que ahora todo se desmorone? Isabel no encontraba respuestas y la verdad le costaba aceptarla. Se sentía traicionada por la vida, por su marido y por la familia que había formado. Isabel, incapaz de lidiar con esta nueva verdad, decidió buscar a la viuda de Cariñanos para confrontarla. Sabía que las respuestas estaban en ella, pero también sentía que una confrontación no sería suficiente para despejar todas las dudas. Si esto es cierto, mi vida ha sido una mentira, murmuró entre lágrimas en una llamada telefónica con una amiga cercana. La presión sobre Isabel aumentaba con cada día que pasaba. Los medios de comunicación, que antes la adoraban, ahora la rodeaban con preguntas agresivas y titulares sensacionalistas. El hashtag #Kiko no es de Paquirri se convirtió en tendencia en las redes sociales, y los fans de la familia Pantoja se dividían entre quienes apoyaban a Isabel y quienes sentían que la viuda de Cariñanos estaba diciendo la verdad. El enfrentamiento con la viuda de Cariñanos. El día que Isabel Pantoja decidió ir a la casa de la viuda de Cariñanos fue tenso. La diva de la canción, conocida por su carácter fuerte y su capacidad para defender lo suyo, no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados mientras se desmoronaba su mundo. El enfrentamiento fue inevitable. Cuando Isabel llegó, la viuda la recibió con calma, pero sin ningún atisbo de arrepentimiento. Isabel, lo siento, pero la verdad no puede seguir ocultándose, le dijo sin rodeos. Isabel, con lágrimas en los ojos, le respondió: si todo lo que dices es cierto, entonces todo lo que creí sobre mi familia es una mentira, y tú eres cómplice de ello.
La conversación fue dura, llena de acusaciones y reproches. Isabel le pidió a la viuda de Cariñanos que le ofreciera una prueba irrefutable de lo que estaba diciendo. La viuda, sabiendo que no podía demostrarlo sin poner en peligro su vida privada, guardó silencio y evitó responder a esa demanda. Pero no todo quedó ahí. Durante los días siguientes Isabel contrató a un equipo de detectives privados para investigar más a fondo sobre el pasado de Paquirri. Sus esfuerzos culminaron cuando, finalmente, un exabogado de Paquirri que había estado involucrado en la creación de testamentos y la administración de bienes familiares se acercó a Isabel con una sorpresa. Paquirri dejó un documento donde mencionaba algo sobre la paternidad de Kiko, pero no era algo que quisiera que saliera a la luz. El abogado se ofreció a entregarle la copia del testamento que mencionaba este asunto, un paso que podría confirmar o desmentir lo que la viuda de Cariñanos había dicho. Kiko Rivera frente a su madre, la confrontación final. Después de semanas de tensiones y secretos, Kiko Rivera, que seguía sin encontrar la paz, decidió que debía enfrentarse a su madre para obtener una respuesta definitiva. En una reunión privada, con solo ellos dos en la sala, Kiko le exigió a Isabel que le hablara con la verdad. ¿Es cierto, mamá? ¿Es cierto que mi verdadero padre no es Paquirri?, preguntó, su voz temblando por la mezcla de rabia y dolor. Isabel, mirando a los ojos de su hijo, no pudo evitar llorar. Kiko, si te digo que no lo sé, te miento. Pero si te digo que te quiero como mi hijo, te lo digo con toda mi alma, fue lo único que logró responder.